amigos. Soy el contador Alejandro León Mejía, por aquí transmitiendo este tema importante de lo que venimos hablando, una serie de temas relacionados con el derecho tributario en México, y hemos hablado de algunos conceptos y me llama la atención y quisiera pues hablar acerca de esto el día de hoy, del derecho administrativo. Hablamos de que había derecho público y a derecho privado, y en derecho público pues estamos hablando de las relaciones que tiene el Estado con los particulares, con las personas. Derecho público, como base del derecho público pues estamos hablando de los organismos del Estado, del gobierno. El Estado ofrece servicios, esos servicios, esas situaciones jurídicas, esas relaciones que rigen al Estado con los particulares o entre sí mismos, pues obviamente organismos que los agrupan, pues se basa a cierto derecho, ¿no? Derecho que tiene precisamente en este caso el derecho administrativo. El derecho administrativo pues es imputable al Estado, el Estado y sus funciones de gobierno, porque fue constituido para un fin, es decir, una relación, un asentamiento de personas, un grupo de personas que se asientan en un estado, en un lugar, en un país, en una nación, en un municipio o en un lugar específico, y ya son muchas personas y la representación de ellas pues es el Estado, ¿no? Porque hay muchas necesidades que se generan y de las cuales se tiene que afrontar y pagar y hacer un tipo de cooperaciones, etcétera. Bueno, anteriormente en la historia pues así se fueron formando hasta constituirse precisamente el derecho administrativo con respecto a la relación que hay el Estado, en la responsabilidad del Estado de ofrecer servicios a los particulares. Llámese cualquier tipo de servicios pues desde el registro civil, servicios de que tienes que tener tu acta de nacimiento, tu registro de tu hija, tiene un control de las personas que están bajo esa jurisdicción, bajo esa extensión territorial, bajo precisamente el amparo y la cobertura del servicio que puede ofrecer el Estado a todos sus gobernados, a todos los que forman parte de su nación, los que forman parte y los que se consideran parte de toda esa nación, ¿no? Entonces hablamos como derecho administrativo que se dan relaciones, situaciones de hecho previstas en ley y que atañen a diferentes áreas. Hablábamos en exclusivo del derecho tributario, pero hay otro tipo de derecho el cual le asiste a derecho administrativo del Estado, precisamente el derecho financiero, el derecho patrimonial, el derecho presupuestario y por último el derecho fiscal. Son 4 aspectos importantes que se debe de considerar el Estado en sus relaciones con particulares, relaciones pues financieras, relaciones patrimoniales, relaciones presupuestarias y relaciones fiscales. Bueno, esto es como un preámbulo de lo que hemos estado hablando y preámbulo de lo que vamos a seguir hablando y desarrollando en materia fiscal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación pues emite normas, emite leyes, en específico los contadores, nosotros en nuestra profesión y gran parte de los particulares, llámese personas físicas, personas morales, sujetos pasivos o sujetos activos, tienen ciertas situaciones de hecho previstas por la propia ley, en las cuales se ven involucradas las partes, ¿sí? Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues establece los conceptos básicos de lo que ellos entienden en sí por materia fiscal. Por ejemplo, hay varios conceptos, pero las leyes pues obviamente nacen del derecho, pues de las fuentes del derecho, ¿no? De las fuentes del derecho, que realmente nosotros no somos
abogados, que sabemos que hay varias fuentes de derecho, los usos, las costumbres, por ejemplo, el derecho romano, etcétera. Pero ahorita la intención es hablar a profundidad, porque realmente la cuestión aquí nada más es dar un preámbulo nada más de desde dónde surge el derecho fiscal y las relaciones particulares entre particulares y entre el Estado, y en la cuestión de obligaciones, tanto de una parte como de la otra, o sea, tanto derechos y obligaciones establecidas en ley, establecidas en la norma, establecidas en materia fiscal, en materia administrativa, y obviamente pues los gobernados tenemos la necesidad de que nos representen, pero también tenemos necesidad de que se nos sirva, ¿no? Realmente se dice la palabra servidores públicos, porque el Estado sirve a quienes, a los particulares en sus funciones de gobierno. ¿Para qué? Para representar, en este caso al pueblo, a la nación a la que esté representando, y para los fines que fue constituido o que fue designado. Por ejemplo, si el Estado fue designado con un uso o con un fin establecido previamente, pues obviamente que tiene que seguir ese fin. Si sale de esa finalidad, pues obviamente pues que no está cumpliendo con el propósito por el cual fue designado. Un ejemplo, actualmente pues obviamente en los fondos los recursos se destinan en las empresas para pagar los impuestos, y estos impuestos llegan al gasto público correspondiente. El gasto público correspondiente, las necesidades que se generan de parte de los ciudadanos, de los gobernados, de los que conforman parte de ese estado. Obviamente que en ese momento pues el gobierno está cumpliendo con su fin, porque es de captar, ¿sí?, de recaudar, de la captación y recaudación de los recursos. ¿Para qué? Para la aplicación de un fin específico que garantice el bienestar de los gobernados, que garantice que se logre el fin para lo cual se destinó ese recurso. Normalmente el gasto público pues se ve representado por los hechos, ¿no? Pero normalmente cuando se destina los recursos para otras cosas que no son para el gasto público, pues ahí es donde se pierde todo el sentido de esta relación, todo el sentido del derecho administrativo, todo el sentido de derecho financiero, de derecho podríamos decir patrimonial, del derecho presupuestario, del derecho fiscal. Vamos a poner un ejemplo, el derecho patrimonial. Poner un ejemplo, vamos a hablar que el Estado adquiere un bien, y ese bien es un bien que está a nombre del Estado, pero que lo disfrutan personas que no tienen nada que ver con el Estado. Pueden ser lujos, suntuosidades, pueden ser cosas innecesarias para nosotros, para la deducción de nuestros gastos en materia fiscal, de nuestras compras y todo eso. Nos establece una limitante, nos dice que sean estrictamente indispensable como requisito de deducción, que sea estrictamente indispensable para los fines de la empresa. Bueno, ok, bajo ese esquema el Estado tendría que hacer lo mismo con nuestros recursos, porque nosotros hacemos pago de contribuciones, y también se tendría que comprar solamente lo estrictamente indispensable. Adiós lujos, adiós suntuosidades, adiós regalías, adiós todo eso que actualmente pues se ha conocido por los medios, o que anteriormente se estaba tapando, pero que ahorita poco a poco se ha estado descubriendo, y que son cosas que molestan, que dañan la relación entre particulares y el Estado. El Estado pues obviamente tiene que justificar que los recursos fueron destinados
para una obra que le asista en sus actividades dentro del derecho administrativo, dentro del derecho prendario, dentro del derecho financiero, dentro del derecho patrimonial, dentro del derecho fiscal, que amparen la posesión de hospitales, escuelas, la creación de hospitales, la creación de empleo, el desarrollo económico, etcétera, etcétera. Todas aquellas esferas en las cuales se tiene que invertir. ¿Sí? Muchas de las veces podemos pensar que si en México hubiera nada más no tantos partidos políticos, solamente unos cuantos, 2, 3, 4 máximo, y que los recursos únicamente se le asignaran a los mismos que se le asignan a un solo partido político, se le asignaran a los 4 nada más, todo ese dinero que se ha gastado en los demás partidos políticos, que a veces es un dinero que llega ahí, que se gasta, pero que no hay un beneficio para la ciudadanía, no hay nada, absolutamente nada. Entonces nada más es el beneficio de unos cuantos. Entonces ahí podemos voltear y ver que hay una gran fuga de recursos, y que obviamente no se cumple con el fin para lo cual se está destinando, ¿no? Entonces tendríamos que regular la ley, tendríamos que no derogarla ni obviamente reformarla, para que precisamente no haya tantos partidos políticos, y que el destino de los recursos solamente se limite a 4 partidos, y que no se reparta el pastelote en esos 4. No, lo que se les daba a 4 se va a ahorrar todos los demás partidos. Si fueran 50 partidos políticos, pues nada más usaríamos el recurso que le correspondería nada más a 4, y todo ese dinero pues se ahorraría. ¿Para qué el ahorro? Pues hay deuda pública, está lo que es la deuda externa, tenemos problemas con el desempleo, pues las inversiones, etcétera. Entonces obviamente que la economía se vería beneficiada pues que la nación, y no estaríamos tan atascados, bueno, con una parte específica del ahorro. Y bueno, son ideas, pero alguna gente dice, no, pero entonces pues, no va a haber una democracia, no va a haber eso. No, es que en otros países la hay, con 3 o 4 nada más partidos opositores nada más, y no por eso deja de haber la justicia, no por eso deja de haber la representación, no por eso deja de haber esos derechos de los cuales lucharon mucho nuestros antepasados aquí en México, ¿no? Entonces, bueno, pero la intención no es prender ánimos, simplemente es hacer un análisis del derecho administrativo, del derecho que le asiste el Estado, y que debería de estar preocupado el Estado para proporcionarlo. ¿Por qué? Porque si para eso se le está dando, es para que proporcione esa garantía de que se va a dar, ¿sí? Si es precisamente esa administración es correcta y es justa y es equitativa. Y cada uno en particular tendrá sus normas. Derecho financiero pues tendrá sus normas, derecho patrimonial también tendrá sus propias normas, los presupuestos tendrán sus propias normas. Hablamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cómo hacerle para que alguna propuesta de alguna de nuestras ideas lleguen hasta hacer ley, ¿no? Dentro del territorio nacional. Pues obviamente que las propuestas las hace el Ejecutivo Federal. El Ejecutivo Federal tiene esa función de elaborar una propuesta en materia, pues, en materia civil, administrativa, laboral, mercantil, penal, etcétera, fiscal inclusive.
y hace esa propuesta y la lleva ante el Congreso, en la Cámara de Diputados y Senadores, y el Congreso de la Unión aprueba esa ley, el poder legislativo, el poder ejecutivo la propone y el poder legislativo la autoriza. Entonces y se publica en el Diario Oficial de la Federación, y se publica cuando entra en vigor, y cuando entra en vigor se hace ley. Entonces este es el procedimiento normal de las leyes, pero muchas de las veces podemos comentarlas con propuestas para el país, para mejorar, para hacer un país mejor, que no corte, que no dañe el derecho, que no dañe las garantías de los ciudadanos, que no dañe precisamente a esas garantías que por décadas y por siglos han estado garantizándose en México. Entonces vemos que en materia fiscal debemos de entender lo relativo a la determinación. Materia fiscal, la determinación es algo indispensable. La determinación no es otra cosa más que, vamos a determinar el impuesto. ¿Cómo lo voy a determinar? ¿Cuáles son los pasos que voy a seguir? Quiero determinar esta contribución, quiero determinar este impuesto, quiero determinar este accesorio, quiero determinar este recargo, quiero determinar, y nos vamos a la determinación. Entonces en materia fiscal se utiliza mucho el término que hemos mencionado, determinación, liquidación. En la liquidación también se utiliza mucho el pago de las contribuciones, la devolución de contribuciones, la exención de las mismas, cuando se considera un ingreso grabado, cuando se considera un ingreso exento, la prescripción, o sea, cuando prescribe, cuando sigue vigente, cuando no, cuando fenecen las facultades de comprobación, cuando fenecen las facultades de comprobación fiscal, cuando prescribe los documentos, las acciones o las facultades, cuando prescriben el control de los créditos fiscales, cuando se determinan los créditos fiscales, qué control hay de esos créditos fiscales en materia fiscal, las sanciones administrativas, las multas, los recargos, etcétera, aquellas que fueron impuestas por la determinación o por la revisión en materia fiscal, las sanciones que se impongan por infracciones a las normas tributarias, y bueno, todo esto en su conjunto forma lo que es la materia fiscal desde el punto de vista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, bueno, volteamos a ver todo esto que estamos estudiando y que estamos analizando, y pues son partes importantes del desarrollo y del conocimiento que se debe de tener previo a que nosotros estamos bajo un marco jurídico, bajo un marco conceptual, bajo una aplicación de la norma, y máxime ahorita porque la responsabilidad solidaria pues ahora nos obliga a todos los profesionistas a ser un poquito más conscientes y a voltear y mirar toda esta estructura legal para poder nosotros hacer un trabajo más eficiente, porque no nada más la responsabilidad solidaria recae única y exclusivamente con el administrador o con el representante, o en este caso con el administrador único o con los socios, sino también recae con aquellos administradores, gerentes, aquellos contadores, aquellos profesionistas, ingenieros, todos aquellos que dan su asesoría y que su asesoría
trae como consecuencia un problema, porque no solo las estrategias fiscales las hace el contador o el abogado fiscalista o el abogado, no nada más ellos hacen las estrategias fiscales, también las hacen hay otras personas que sin necesidad de ostentar ese cargo, pues obviamente tienen esas ideas, ¿no? Entonces no se puede culpar a justos por pecadores y a pecadores por justos. Así es de que tenemos que voltear y ver que también las otras profesiones que están relacionadas o ligadas a la administración de la empresa tienen esa responsabilidad jurídica, tienen esa responsabilidad civil juntamente con el socio o el accionista o el administrador único o el gerente, o llámese como se llame en este caso. Entonces los directivos entonces hay fuentes del derecho, las fuentes que conforman las fuentes de la clasificación del derecho tributario, pues son cosas que más adelante quizás podemos ver. Ahora vamos a ver lo que es la pirámide legislativa, que ya por ahí le hemos comentado. Realmente la pirámide legislativa que está por encima, a la misma par en la pirámide, pues supongamos que tenemos un triángulo, una pirámide similar a la de Egipto, y en su punta está la Carta Magna, en este caso la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la par de los tratados internacionales. ¿Sí? Tenemos, esa es la cúspide de lo que es nuestra pirámide legislativa, las leyes de carácter general en segundo peldaño, las leyes de carácter general, las leyes específicas enseguida, leyes específicas, y lo que son los reglamentos abajo, y por último aquellos que son determinados como decretos, que muchas veces el presidente de los Estados Unidos mexicanos decreta que esto. Entonces, si hay un beneficio, si hay una facilidad administrativa, si hay alguna condonación, se condonan los recargos, se condonan los accesorios, se condona alguna determinación, se hace tipo decreto, aquellos beneficios o estímulos fiscales que le quiere proporcionar el legislador, el poder ejecutivo y el legislativo, aquellos a los contribuyentes que reúnen ciertos requisitos, que estén bajo ciertas causales. Entonces ahí volteamos a ver esta pirámide legislativa, que muchas de las veces las reglas, los reglamentos, no pueden ir a ocupar el lugar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede ocupar el lugar de los tratados, no puede ocupar el lugar, únicamente su facultad es reglamentar, precisamente explicar, aclarar lo que tiene un contenido de una ley específica y una ley general. En este caso, los reglamentos pues obviamente no pueden ir más allá de la ley, la regla no va más allá de la norma. Eso es algo que es un principio que los abogados y toda persona profesionista tiene que saber, y que dentro de la pirámide legislativa en materia de derecho administrativo, en materia de derecho público y derecho privado, tenemos que tomar en cuenta como primordial, ¿sí? Nuestra Carta Magna, nuestras garantías individuales no se pueden violentar en perjuicio de persona alguna. No se tiene que violentar por los actos que realice alguna dependencia del gobierno en sus funciones de derecho público, en sus funciones de derecho administrativo, en sus actos y actividades que realiza, o las situaciones jurídicas de hecho previstas en las mismas, que relacionen que describan las relaciones entre el Estado
y el particular. En ningún momento y por ninguna circunstancia el Estado tiene que violando en perjuicio de persona alguna sus actos o sus actividades. Todos ellos tienen que estar debidamente fundados y motivados, y si se sale de la regla sus actos hacia los particulares, pues obviamente el Estado tiene la obligación de subsanar, el Estado tiene la obligación de volverlo a hacer, tiene la obligación de hacerlo bien, tiene que tener la competencia correspondiente, la fundamentación de vida y la motivación de vida. Esto es que tenemos pues entonces en materia de derecho algunas de las garantías que nos pueden ayudar a nosotros como contribuyentes, como profesionistas, a poder de una u otra manera no vernos violentados, no ver un abuso de autoridad, no ver todo este tipo de situaciones que por lo regular la mayoría de las dependencias de gobierno están violentando, porque se sienten autónomas, porque piensan que ellos son autónomos, independientes del Estado, independientes del gobierno federal, independientes de las propias leyes, y actúan pisoteando los derechos de los particulares. Y bajo este esquema pues tenemos que dejar la evidencia de tal hecho para poder entonces proceder de la manera que establecen las propias leyes en defensa de nuestros derechos. ¿Por qué? Porque si se supone que como funcionarios tienen que estar y que tienen que ser competentes ante sus actos, y que los actos tienen que estar debidamente fundados, entonces obviamente que todo lo que ellos realicen tienen que tener el cumplimiento de la regla y la atención hacia los particulares. Se llámese materia de derecho en general, desde derecho civil, mercantil, penal, desde derecho fiscal, derecho que te diré, derecho corporativo, etcétera. Entonces todo esto tendremos que voltear a ver y tomar mucho en cuenta todos nosotros los profesionistas, los que tomamos un papel importante dentro de las organizaciones, que estamos escritos o inscritos en el acta constitutiva, que se nos da un poder para actos administrativos, un poder para actos de dominio, un poder para actos de pleitos y cobranzas, cualquier tipo de poder. Obviamente que también tenemos que verificar con los empresarios y dejar muy claro con los empresarios que nosotros como profesionistas, el único que puede tener los poderes de actos de dominio pues son los dueños, los propietarios, porque si sueltan ese poder de actos de dominio, por eso pues hay tantos fraudes, por eso hay tantos problemas. Y si tienes tanta confianza en alguna persona, si le vas a dar un poder de dominio, pues que sea un poder mancomunado, un poder que tenga un freno para que esa persona no abuse de su autoridad dentro de la organización para sus propios fines, ¿no? Sino que la encomienda que se le está dando, el poder que se le está otorgando, cumpla únicamente los fines para los cuales fue creado, y entonces así pueda tener una salud jurídica, circunstancial, en torno a todas las actividades que realiza, ¿no? Entonces volteemos a ver precisamente que la salud dentro de las organizaciones pues la establece las propias leyes, y de las cuales también nos constituye a nosotros un amparo, nos constituye a nosotros beneficios, nos crea derechos, nos crea obligaciones, pero también beneficios, muchos beneficios, y por lo tanto pues tenemos que ser un Estado de Derecho que se sujete a la norma, que aplique la norma, y que la norma, cuando la aplique, utilice un criterio prudencial de aplicación de las normas, que las determinaciones que realice el Estado sean determinaciones correctas y reales, porque muchas de las veces por
nomás por sacar dinero de las empresas que están golpeadas por ciertas circunstancias, llegan con su fanfarronería a querer asustar, a querer persuadir, a querer intimidar, a querer amedrentar a las empresas. Entonces ahí ya no está el contribuyente, si llegara a tratarlos mal, y si ellos en las actas circunstanciadas dicen que se les trató mal, que no se les recibió una serie de mentiras, entonces ahí es donde se meten en problemas. ¿Por qué? Porque hay abusos y pues hay que dejar que los notificadores que hagan su trabajo, que las personas que van a hacer su auditoría hagan su trabajo, y si hay un abuso, pues obviamente también hay que dejar, si lo hace, pues ahí vamos a documentar eso, tener pruebas para que entonces cuando se determine el capital o el crédito fiscal, pues en la defensa se establezcan ese menoscabo al patrimonio, esos actos de molestia, esos agravios que sufrió el contribuyente por las funciones que el Estado hizo por medio de sus representantes al llevar a cabo una auditoría, una diligencia, al hacer cualquier función administrativa, en perjuicio de la empresa, en perjuicio de los contribuyentes, en perjuicio de los particulares. Entonces es importantísimo voltear a ver la pirámide legislativa para poder llegar a establecer, delimitar precisamente las competencias, delimitar precisamente el abuso de las leyes, el abuso de las reglas, que a veces las reglas las queremos hacer más que ley, entonces no es posible. La regla nunca va a crear una obligación, sino que solamente vienen como apoyo a las leyes específicas, a las leyes generales y a las leyes especiales, y esto es lo que podemos resumir a grandes rasgos. Les agradezco su atención y los sigo esperando. Denle like a este video y suscríbase a mi canal. Estaremos viendo otros temas de interés común que nos ayude a poder ser un poquito más profesionales en lo que hacemos y estar avisados de todo lo que pueda suceder dentro de las organizaciones en materia fiscal, en materia contable, en materia de derecho administrativo, en materia de derecho mercantil, en materia de registro, tanto personas físicas, morales, registro contable, en materia de cumplimiento de obligaciones, en materia de organismos públicos, información financiera, etcétera. Estamos a sus órdenes y les agradezco mucho. Suscríbase a mi canal y que Dios los bendiga. Los espero en la próxima. Su servidor y amigo Alejandro León Mejía, licenciado en Contaduría Pública. Gracias y hasta luego.